de nosotros, mis hermanos, en este tiempo que llevamos de caminar con el Señor, ¿verdad? Hemos podido experimentar y cada uno somos conscientes de cómo está nuestro caminar delante del Señor, cómo está nuestro ánimo delante del Señor. Nosotros, mis hermanos, hemos escogido ahora en este tiempo, ¿verdad? Hemos decidido coger un camino, y por ese camino en el que nosotros hemos decidido, mis hermanos, seguir ese rumbo, plantearnos esas metas, mis hermanos, tenemos que saber, ¿no? ¿Cómo estoy yo? Si yo estoy con mi forma de ser transmitiendo lo que la palabra de Dios me dice que tengo que transmitir, palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de esperanza para gente que necesita. Amén. Porque muchas veces, mis hermanos, sin necesidad de que nosotros tengamos que hablar, con nuestra forma de ser, nosotros vamos a transmitir a la gente. Y muchas veces la gente, sin necesidad de hablar, con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, se da cuenta que llevamos un estilo de vida diferente. Amén. Y ese estilo de vida diferente, mis hermanos, que nosotros vivimos, es, mis hermanos, el que nosotros tenemos que transmitir a la gente. Porque gracias a Dios, mis hermanos, estamos en un camino que es bueno. Diga, un camino bueno. Amén, mis hermanos. Yo quiero, mis hermanos, que nosotros nos demos cuenta que Dios es capaz, mis hermanos amados, de cambiar nuestra forma de ser. Hay gente, mis hermanos, que dice, yo nací y así me he de morir. Yo he escuchado muchas veces esa frase, ¿no? Y la verdad, pues, a medida que uno también iba creciendo y ya forma sus relaciones y tal, muchas veces, mis hermanos, en ese camino matrimonial que nosotros hemos empezado, tenemos que ver que nuestra forma de ser tiene que cambiar, porque tenemos que acoplarnos, mis hermanos, a otra persona. Esa otra persona tiene que acoplarse a mí, ¿verdad? Porque su camino era el suyo y el camino era el mío, pero ahora son dos caminos que se han unido y esos caminos tienen que ser uno. Amén. Una sola visión, un solo propósito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que marido y mujer ya son uno. Ya no hay dos caminos, hay uno. Diga, un camino. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos amados, cuando nosotros ya tenemos claro que nosotros tenemos un camino solamente que seguir, nosotros tenemos, mis hermanos, que tener una actitud diferente, una forma de pensar diferente. Tenemos también que tener claro para qué Dios nos ha llamado. Sí, tenemos que decirle nosotros a Dios, ¿para qué me has llamado? Porque a lo mejor en el tiempo que nosotros llevamos ya en el Señor, no le hemos hecho esa pregunta al Señor. Yo he escuchado muchas veces cuando ya lleva unos meses, ya lleva unos años en el Señor, decía, hermanito, ¿usted qué anhela? ¿Qué quiere en el Señor? Y uno dice, pues a lo mejor es que no sé cuál es mi llamado, no sé qué camino tiene el Señor para mí. Y uno se encuentra así, ¿verdad? En esa indecisión, que no sabe qué camino es el que va a seguir. Y el Señor, mis hermanos, dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Exactamente dice, tengo pensamientos de bien. Pero ¿qué son los pensamientos? Por ejemplo, ya estamos llegando al verano, ¿verdad? Muchos vamos a tener planes de irnos de vacaciones. Entonces vamos a empezar a pensar. Entonces vamos a empezar a pensar, y ya pensamos dónde me quiero ir. Ya empiezo a pensar con quién me voy a ir. Ya empiezo a pensar qué es lo que voy a hacer. Y todos los pensamientos que nosotros tenemos en sí son planes. Son planes que nosotros ya vamos armando, ¿verdad? Ya vamos entrelazando uno con otro. Y eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces, cuando Dios dice que tiene pensamientos de bien para nosotros, Él tiene planes para nosotros. Entonces, nosotros hemos escogido este camino, y este camino que nosotros hemos escogido es un camino lleno de planes de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿para qué me has llamado?, también tendríamos que preguntarle y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y mis hermanos, en esta noche yo les quiero hablar así, bueno, aquí tengo una historia que yo les quiero contar. Sí, miren, esta historia, mis hermanos, trata acerca de un rey. A este rey le gustaba la cacería, y este rey tenía un montón de siervos, pero de todos sus siervos escogía uno para irse de cacería, y siempre era el mismo. Y este siervo no le gustaba irse de cacería con el rey. De hecho, no le gustaba la caza.
pero a su rey sí le gustaba que sea él el que le acompañe. Entonces la forma de ser de este siervo, a pesar de que hacía lo que no quería, era una forma de ser feliz, contento. Y su rey le veía, ¿no? Y su rey era así todo gruñón y tal. Y decía, pero tú, ¿por qué siempre estás feliz? Y el siervo le decía, porque Dios es bueno. Este siervo era cristiano ya, era creyente. Y entonces el rey no entendía su forma de ser. Entonces se iban de cacería. Este rey era malo para cazar, pero era algo que a él le gustaba. Entonces sus siervos, a pesar de que siempre iban y nunca cazaban nada, la actitud del rey siempre era una actitud de estar enfadado, de estar serio, de estar gruñón, y cuanto más si no cazaba nada. Pero su siervo, al contrario, siempre estaba feliz. ¿Y qué pasó un día? Un día, esto es un cuento, ¿vale? Yo quiero contarles esto así a manera de introducción para que nos vayamos metiendo en el papel. Entonces, ¿qué pasó con este siervo? Pasaron los tiempos y un día salieron a cazar, y este rey era tan malo para cazar que un día estaba mirando la presa y en el momento de cuadrar la escopeta se metió un tiro en el dedo gordo del pie y se lo voló. Entonces regresaron al palacio, al rey lo curaron, y la forma de ser del siervo siempre era una forma de ser contento, siempre alegre. Y decía, pero ¿por qué tú siempre estás contento? Y el siervo decía, porque mi Dios es bueno. Amén. Entonces el rey enfadado coge a su siervo y dice, a este lo van a meter a la cárcel, y lo manda a la cárcel. Y el siervo se fue todo contento, todo feliz. Y el rey continuó con su vida de cacería y tal, y a pesar de que era malo, hizo otro grupo de amigos y se iba. Entonces, ¿qué pasó un día? Un día les capturan, mis hermanos, ellos se meten por ahí por el bosque y tal, y les capturan un grupo de caníbales y lo llevan a sus chozas, se llamaría, ¿no? Entonces empiezan ellos a preparar ahí la olla donde los iban a cocinar. Y estos caníbales, a pesar de ser salvajes, tenían una norma. Y la norma que ellos tenían era que no se comían una persona, no se comían la presa que ellos tenían, sino era una presa que esté entera. Entonces, cuando empiezan ya a meter ahí a la gente a la olla, ven que este rey no le servía porque le faltaba el dedo gordo del pie. Entonces dicen, no, este fuera. Entonces el rey se regresa al palacio. Y cuando este rey está regresando al palacio, él pensaba, decía, este siervo dice que Dios es bueno. ¿Será que de verdad Dios es bueno? ¿Será de verdad que Dios es bueno y me ha cuidado hoy día? Entonces este rey regresa así todo con una forma de ser diferente, y pensaba allá en su palacio y decía, tengo que ir donde este siervo. Y va donde su siervo, y su siervo, a pesar de que pasaron muchos años, vio que seguía contento, que seguía feliz. Y él decía, pero ¿tú por qué estás feliz? Y decía, porque mi Dios es bueno. Entonces el rey le empieza a contar a su siervo lo que le había pasado. ¿Sí? Entonces el rey le empieza a decir, el rey le dice a su siervo, si tu Dios es bueno, ¿por qué tu Dios permitió que yo te metiese y tú estés todos estos años en la cárcel? Explícame por qué, si tu Dios es bueno. Entonces el siervo le dijo, sí, mi rey, mi Dios es bueno. ¿Y sabes por qué? Porque esos caníbales tenían una norma, y esa norma era de que si la persona estaba entera, se la comían. Y mi rey, a ti te falta un dedo, pero yo estoy entero. Amén. Así que si hubiesen comido al siervo, entonces el rey se dio cuenta de que Dios era bueno. Y a pesar de que el camino que él pensaba que era un camino bueno, que era un camino que porque a él le gustaba, al otro le tiene que gustar, el rey se dio cuenta de que era un camino que estaba equivocado. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos un camino que nos hemos marcado. Amén. Yo quiero, mis hermanos, que nosotros abramos nuestra palabra en el libro de Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer aquí, mis hermanos. Quiero hablarles acerca de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, para nosotros más conocido como el apóstol Pablo, mis hermanos. Mis hermanos, el apóstol Pablo en este tiempo, mis hermanos, estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Este hombre, mis hermanos, era perseguidor de los cristianos, era perseguidor de los creyentes. Este hombre, mis hermanos, era temido por las personas que creían en Jesús. ¿Por qué era temido, mis hermanos? Porque
Cuando el apóstol Pablo en ese entonces perseguía a los cristianos, mis hermanos, era para matarlos. Dice este hombre, mis hermanos, el apóstol Pablo, tenía, mis hermanos, una fuerza, tenía un carácter, mis hermanos, que él donde iba, dice la palabra que pedía cartas, mis hermanos, a los sacerdotes, y con esas cartas él iba, entraba a las casas y arrastraba, dice, hombres y mujeres, y los llevaba a la cárcel, los mataba. El apóstol Pablo, mis hermanos, era un hombre que decidió, mis hermanos, creer que el camino que él tenía era el camino correcto, que todo lo que él pensaba, que todo lo que él aprendió era y lo tenía que hacer como él pensaba, como él decidía. Entonces, mis hermanos amados, vamos a ver también nosotros, mis hermanos, como este hombre lleno de carácter, lleno de fuerza, lleno de dominio, mis hermanos amados, también tuvo una actitud diferente en un momento de su vida, en ese camino que él decidió seguir. Sí, dicen, miren, mis hermanos, que el apóstol Pablo tenía una influencia tan tremenda. Ahora, yo estaba escuchando el otro día, dice que si al apóstol Pablo en la actualidad le tuviesen que dar un título, le tendrían que dar por lo menos 4 doctorados, solamente para valorar o para titular el conocimiento y todo lo que el apóstol Pablo tenía. Entonces imagínense, ahora nosotros para poder sacar un doctorado, aquellos que estudian necesitan 8 años de carrera. Y este hombre, mis hermanos, ahora para recompensar su esfuerzo, su conocimiento, tendría que ser reconocido mínimo 4 títulos. O sea, imagínense la capacidad, imagínense la inteligencia, el poder que tenía este hombre. Todo lo que él decía, eso se hacía. Él iba a pedir las cartas y los sacerdotes les daban cartas. Amén. Y miren, mis hermanos, dice Hechos capítulo 9, verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis hermanos amados, aquí está lo que yo les decía, está escrito en la palabra. Este hombre iba donde los sacerdotes y les decía: quiero cartas, porque voy a ir donde esos cristianos y los voy a arrastrar. Imagínense cómo entraba este hombre, a lo mejor con su ejército, ¿verdad? Pateando las puertas, rompiendo las puertas, cogiendo hacia un lado niños, niñas, y cogiendo a lo mejor a las mujeres por los pelos, a los hombres por donde más podían, y los llevaban a rastras y los metían a la cárcel. ¿Solamente por qué? Porque esas personas escogieron un camino que no era el camino que él decidió seguir, porque él creía que el camino que él seguía era el camino era el camino adecuado, era el camino que a él iba a llevar a la salvación, era el camino que Dios quiso que él siguiese. Y el apóstol Pablo estaba completamente equivocado. Dice, mis hermanos, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino. Mis hermanos, la gente huía hacia Damasco, se iba hacia Damasco, porque él estaba persiguiendo a la iglesia en ese tiempo. A los cristianos los estaba siguiendo. Entonces podemos ver, mis hermanos, cómo el camino hacia Damasco, donde iban hombres, por donde iban mujeres, no era un camino fácil. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese era el único camino que ellos podían coger para ir a Damasco. Pero ¿qué pasaba en ese camino? En ese camino ellos se arriesgaban a que de repente aparezca por ahí el apóstol Pablo y los mate, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no era un camino fácil el que los cristianos en esa época decidieron tomar. Ahora bien, mis hermanos, en este tiempo en el que nosotros estamos, no es fácil, mis hermanos, el camino que nosotros hemos decidido tomar. Es un camino difícil, mis hermanos. Nosotros, gracias al Señor, mis hermanos, podemos ahora venir a la iglesia tranquilamente, ¿no? Tenemos ya nuestro camino, tenemos nuestra ruta trazada, venimos y queremos aprender palabra del Señor. Cuando queremos, cuando no queremos, no cogemos ese camino. Sí, pero esta gente, mis hermanos, seguía de verdad con amor, mis hermanos. Estaba dispuesta a dar la vida, mis hermanos, por su fe y por su convicción en lo que creía. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí viene algo clave, mis hermanos. En el verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Miren, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba yendo por ese camino que le parecía a él derecho. ¿Y qué pasa? Le pasó algo sorprendente en su vida. Dice que de repente le resplandeció una luz del cielo. Esa luz, mis hermanos amados, de igual manera que le resplandeció al apóstol Pablo en este tiempo, es la misma luz, mis hermanos amados, que nos resplandeció a nosotros en un tiempo de nuestra vida, en ese camino en el que nosotros estábamos siguiendo, en ese camino que parecía derecho, mis hermanos. Ahí nos resplandeció de repente una luz del cielo, dice la palabra. Y ahora, mis hermanos, usted puede decir: pero yo no vi ninguna luz. Esa luz, mi hermano amado, que un día nos resplandeció, fue, mis hermanos, esa persona, fue, mis hermanos, ese momento, esa persona que nos habló de Cristo, esa persona que nos invitó a la iglesia. Fue, mis hermanos, ese momento en el que tú pasabas por aquí y decidiste entrar aquí. Voy a curiosear, voy a mirar, voy a ver qué es lo que pasa, voy a ver si lo que dicen estos es verdad. Porque muchas veces es lo que pasa. La gente no cree lo que la palabra de Dios dice, no cree lo que aquí pasa, no sabe por qué danzamos, no sabe por qué nos gozamos, no sabe por qué adoramos, porque no entienden y creen que el camino que nosotros hemos tomado ahora es el camino que está mal. Amén. El enemigo nos ha convencido de tal manera que piensan que el camino que nosotros seguimos es un camino de religiosidad, es un camino de pérdida de tiempo, es un camino que no nos lleva a ningún lado. Y el camino que la gente lleva afuera, el camino que el mundo nos ofrece, ese piensa la gente, piensa la sociedad que es el camino correcto. Amén. Una vez, mis hermanos, yo me acuerdo que cuando estudiaba, yo tenía dos compañeros que eran cristianos. Yo hasta hace un poco de tiempo que meditaba y tal, y me acordaba de mis compañeros del colegio. Yo me acordaba y decía: yo tenía dos compañeros que eran cristianos. Pero en ese entonces yo la verdad que no sabía nada de nada. No sabía ni de cristianos ni de nada. Yo pensaba que había los católicos y testigos de Jehová, y eso era todo. Porque uno va a su bola, a su rollo, ¿verdad? Entonces sí tenía unos compañeros que a esta parejita les molestaban. Y algunos decían: este es el aleluya, este es el hermanito, este es el tal. Yo la verdad nunca me metí con ellos porque no sabía. Pero me imagino que esos otros compañeros sí. Y así le decían a este hermano. Entonces, uno de ellos era uno que estaba bien en el camino. Porque me acuerdo a este compañero, nosotros le invitábamos y él venía con nosotros. Pero en el momento que nosotros, a lo mejor en nuestra juventud, empezábamos ya con el alcohol, empezábamos ya con fiestas, y él decía: bueno, yo me tengo que ir. Entonces, ¿uno qué hace? Incita, ¿verdad? No, quédate, no seas así, no seas asado. Uno empieza ya a ofender, ¿verdad?, a la persona. Y el hombre, este chico, estaba bien y decía: no, yo me tengo que ir. Y él se iba, se involucraba con nosotros, estaba con nosotros, pero no participaba de las cosas que nosotros participábamos. En ese entonces yo no entendía. Pero teníamos el otro amigo que se pegó bastante a nosotros, y él estaba por un camino que le parecía derecho, pero su camino estaba torcido. Porque él participaba con nosotros, se gozaba de lo que nosotros nos gozábamos, se emborrachaba igual que nosotros nos emborrachábamos, y también era cristiano. Hay dos caminos aquí. Hay el camino del uno que estaba bien, y el camino del otro que parecía que estaba bien, según sus normas, según su forma de pensar. Pero nosotros ahora hemos venido al conocimiento de la verdad y sabemos que nuestro camino tiene que ser diferente, ¿verdad? Cuando nosotros, mis hermanos, hemos estado tratando de inculcar a estas personas que ya conocían, tratando de llevarles a nuestro camino, nosotros estábamos siendo unos perseguidores también, así como el apóstol Pablo. Inconscientemente, sabiendo o no sabiendo, nosotros tratábamos de traer a esa persona que ya conocía hacia lo que yo desconocía. Porque el camino que yo conocía, estaba yo completamente seguro de que ese era el que teníamos que seguir. Amén. Y miren lo que le pasó al apóstol Pablo, mis hermanos. Y dice: y cayendo en tierra, oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el verso 5 dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Mis hermanos, el verso 4 dice, y cayendo en tierra. El apóstol Pablo, mis hermanos, iba por ese camino que a él le parecía que estaba bien, y de repente se cayó. Toda su fuerza, todo su impulso por matar a los cristianos, todo su ego, todo su conocimiento, se cayó, mis hermanos. Así un día nos caímos nosotros, nos caímos de ese pedestal donde creíamos que estábamos. Muchas veces económicamente, financieramente, sentimentalmente, en cualquier ámbito del que nosotros podemos ahora acordarnos, estábamos bien, estábamos arriba, y de repente, ¿qué pasó? Nos caímos y empezamos a vivir, mis hermanos, situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones adversas, situaciones que no nos gustan. Imagínense cómo se sentiría el apóstol Pablo después de ser la persona quien era. De repente se cayó, mis hermanos, y dice que oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Estaba reconociendo, mis hermanos, el poderío y el señorío de esa voz. Decía: ¿quién eres, Señor? Estaba reconociéndole como un Señor. Entonces, mis hermanos, esa voz tiene que haber sido tan impactante, mis hermanos, en sus oídos y en su espíritu, mis hermanos, que el hombre se quedó impactado. El hombre, mis hermanos, dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: a quien tú persigues, dura cosa debes dar coces contra el aguijón. Y el verso 6 dice, mis hermanos, y temblando y temeroso le dijo: Señor. Miren, ahí cuando les digo, toda la fuerza, todo el valor que él tenía, ¿verdad? Toda esa forma de ser con la que él empezó a perseguir a los cristianos, todo se desbancó, todo se cayó. Y él tuvo que cambiar su actitud y tuvo que presentarse como delante de Dios. Dice la Biblia, temblando y temeroso dijo: Señor. Y Jesús y luego le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Esa es la misma pregunta que empezamos diciendo nosotros, ¿verdad? Cuando ya hemos venido aquí, hemos conocido al Señor, preguntarle al Señor y decirle: ¿qué quieres que yo haga? Y continuemos, mis hermanos, y dice: y el Señor le dijo: levántate. Amén. Primero el Señor, mis hermanos, nos hizo caer, ¿verdad? Nos sacó, mis hermanos, del camino en el cual nosotros nos encontrábamos. Cuando nos encontramos, mis hermanos, en esa situación ya difícil después de haber caído, ahora el Señor nos dice: levántate. Levántate, ¿por qué? Porque Él tiene esos pensamientos, porque Él tiene esos planes de bien para cada uno de nosotros. Mis hermanos amados, hemos decidido escoger este camino, y como les dije al principio, este camino no será fácil. ¿Ustedes cómo creen que era el camino del siervo cuando su rey le obligaba a hacer cosas que él no quería hacer? ¿Y cómo iba este siervo? Este siervo renegaba. Este siervo decía: no, yo no quiero ir, estoy aquí y no quise venir y tú me has traído obligado. No, la actitud de este siervo era una actitud diferente. Él se encontraba alegre, a pesar de que estaba haciendo lo que no quería hacer, a pesar de que estaba en el lugar en el que no quería estar. Él tenía claro que el camino que él decidió tomar era el camino que en este caso a él le salvó de la muerte, ¿verdad? Mis hermanos, el camino que nosotros hemos decidido tomar en este tiempo es un camino que está salvando nuestras almas de ese camino, mis hermanos, por donde nosotros estábamos yéndonos directamente al infierno. En la Biblia, mis hermanos, solamente hay dos caminos: hay el camino al cielo y hay el camino al infierno. Entonces, mis hermanos amados, ¿cómo tiene que ser ahora nuestra actitud delante de Dios? ¿Qué camino, mis hermanos, es el que ahora nosotros estamos siguiendo? ¿Y de qué manera nosotros estamos siguiendo? El Señor le dijo al apóstol Pablo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Muchas veces nos vamos a encontrar en una situación en la que no vamos a saber qué hacer. Nos pasan situaciones difíciles en nuestra vida y no sabemos qué hacer. ¿De qué manera se presentó el apóstol Pablo? ¿De qué manera se encontró el apóstol Pablo en este momento? Temblando y temeroso delante de Dios, ¿verdad? Sino que muchas veces nos pasa a nosotros que queremos presentarnos con nuestros argumentos, queremos presentarnos delante de Dios y ofrecerle lo que nosotros queremos ofrecerle a Él, lo que a nosotros bien nos parece, ¿verdad? Así le pasó, mis hermanos amados, a Caín y Abel.
¿Cómo se presentó Caín delante de Dios? Caín se presentó delante de Dios y le quiso ofrecer lo que él quiso. Dios estableció unas normas, Dios estableció un patrón que Caín y Abel tenían que seguir, pero Caín dijo: no, yo me voy a presentar y le voy a ofrendar lo que a mí me parece, le voy a dar de lo que me sobra. En cambio Abel se presentó obediente. Él se presentó con lo que Dios le dijo que se presentase. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos presentamos como Caín delante de Dios, ¿Dios qué va a hacer con nosotros? No nos va a tomar en cuenta. Pero si nos presentamos como Abel delante de Dios, si nosotros queremos presentarnos como Abel delante de Dios, mis hermanos, también pidámosle a Dios que nos ayude. Digámosle: Señor, ¿qué quieres que haga? Y si esto tú quieres que haga, ¿cómo lo hago? Muchas veces, mis hermanos, nos toca hacer cosas que a lo mejor no nos gustan. Sí, pero sepamos, mis hermanos amados, que todo lo que hacemos y donde estamos es porque gracias a Dios Él ha visto algo en nosotros, mis hermanos, especial para que nosotros trabajemos en su reino y vamos a hacerlo bien, vamos a trabajarlo y vamos a hacerlo correctamente. ¿Les parece o no les parece? Amén, iglesia. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Y miren, mi hermanito, yo quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7. Y miren, mis hermanos, Mateo capítulo 7, el verso 13 y 14 contesta, mis hermanos, todo lo que hasta en este momento venimos viendo. Dice el verso 13, mis hermanos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El verso 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, y pocos son los que la hallan. Mis hermanos, imagínense una puerta ancha, ¿verdad? Una puerta ancha, mis hermanos, uno podría entrar así, con los dos brazos abiertos, tranquilamente, no pasaría nada, todo sería bonito, todo sería precioso. Pero ahora imagínense una puerta estrechita, por la que usted a lo mejor ve y dice: pero si por ahí así no quepo, ¿no? Pero es una puerta estrecha. Después, detrás de esa puerta ancha, de esa puerta cómoda, de ese camino espacioso, ¿qué es lo que me espera? Yo sé lo que me espera, pero mi decisión es ahora entrar por esa puerta estrecha. Entonces, cuando yo quiero entrar por esa puerta estrecha, yo me voy a hacer, mis hermanos amados, 8 por meterme por esa puerta, ¿verdad? Imagínese por ese camino estrecho que usted decidió caminar. Pero si usted sabe, mi hermano amado, porque la Biblia, mis hermanos, es un libro de promesas. Pero si nosotros sabemos qué es la recompensa que nos espera después de caminar y de pasar por esa puerta estrecha, ¿cómo vamos a ir nosotros? Nos vamos a doblar, nos vamos a hacer así, si acaso a sacar un brazo así para poder pasar la otra parte del cuerpo. Pase lo que nos pase, mis hermanos, ¿verdad? Así vamos a hacer. ¿Qué nos pasa muchas veces en nuestros trabajos, verdad? Hay trabajos difíciles, a lo mejor difíciles, ¿por qué? Porque tenemos que soportar a gente que no nos gusta, gente que nos rechaza, gente que por ejemplo, a lo mejor no le caemos bien porque no hacemos el trabajo a lo mejor de la misma manera que ellos lo hacen, o porque a lo mejor lo hacemos mejor que lo que ellos lo hacen. Por A o B circunstancias, siempre va a haber aflicciones para nosotros, siempre, mis hermanos. Pero, mis hermanitos, nosotros tenemos que mentalizarnos y estar convencidos de que nosotros tenemos que caminar por esa puerta estrecha. El camino angosto, mis hermanos, ese es el que nos va a llevar a la salvación. El camino espacioso, la puerta ancha, mis hermanos, es para el que no conoce. Y la palabra de Dios dice que es para muchos. Esa puerta, mis hermanos, es para muchos. Todos los que estábamos aquí, o por lo menos el 99.9% de nosotros, íbamos por ese camino, ¿verdad? Camino espacioso, a lo mejor nuestra economía súper genial, nuestra familia súper bien, todo bien.
Pero mis hermanos, lo material no nos va a dar la vida eterna. Tal vez estemos en una situación de crisis. Tal vez, mis hermanos, lleguemos apurados hasta para pagar el alquiler. Tal vez estemos enfermos. Tal vez estemos afligidos. Estemos como estemos, mis hermanos. Tenemos que presentarnos, mis hermanos, y seguir ese camino con una actitud, con una forma de ser diferente. Mis hermanos amados, la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis hermanos, no es con nuestras fuerzas. Si fuese, mis hermanos, con nuestras fuerzas, no estaríamos aquí. Nuestras fuerzas nos quieren llevar a otros lados. Nuestras fuerzas quieren que hagamos otras cosas. Pero no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas que Dios nos da. Amén, mis hermanos. Hay oposición, siempre habrá oposición. Me acuerdo que mi esposa me decía ayer que ella salió de casa y quería venir a la oración, y dice que ella sentía en su espíritu que quería venir a la oración, y salió pronto de casa. Un atasco en la avenida Madrid, impresionante, dice. Y yo me desesperaba y dice, no voy a llegar a tiempo, pero quiero ir. Y yo le decía a mi vida, pues eso es oposición. Es oposición. Luego vino aquí y tal, estaban ya orando y eso. Ella tenía una cita, entonces no iba a llegar a la cita. Ya en su mente empezó a pensar, no voy a llegar a esa cita, no voy a llegar a esa cita, no voy a quedar bien con la persona con la que he quedado. Y empieza ahí. Entonces yo le decía a mi vida, no te centras en lo que te tienes que centrar, ¿verdad? Ella cuadró. Ella hizo, pues, dijo de tal hora, y a esa hora me desocupo y me voy y me encuentro con esa persona. Las cosas no se dieron así, ¿verdad? Pero ella empezó a sentir una angustia, un deseo de orar, y dice que cuando ya oró, pues igual no se sintió como luego, como uno se siente cuando ora con el Señor, cuando habla con papá, ¿verdad? Uno se siente descargado, uno se siente feliz. Entonces ella se fue así con esa angustia y se sentía mal y me conversaba y le decía, mi vida, esa es oposición. Decía, pero tranquila. Dice, pero en parte me alegro de sentirme así, porque sé que no es algo que me da igual, no es algo que me sea para mí indiferente. Dice, me preocupa el hecho, dice, de no haber cumplido a lo mejor también con esta persona, pero me preocupa mucho más el hecho de no haber orado como quería orar, y de no haber salido con esa fuerza con la que yo quería salir. Y yo le decía, pero tranquila, mi vida, porque gracias a Dios dice su palabra que nuevas son sus misericordias, que mientras nosotros estemos con vida, le decía yo, mañana tenemos otra nueva oportunidad, mañana va a ser diferente. Le decía yo, venga, oremos para que el Señor ponga esa paz en tu corazón. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios nosotros estamos por esa puerta estrecha, por esa puerta difícil, mis hermanos, pero, mis hermanos, las recompensas son grandes, ¿verdad? Vamos, mis hermanos, quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 15. Y dice la Biblia, mis hermanos, Romanos capítulo 15, vamos a leer verso 1, verso 2, 3 y nos saltamos al 6. Amén. Dice, así que los que somos fuertes, diga, somos fuertes. Amén. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo, verso 3, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y el 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué tiene que ver, mis hermanos, el camino con lo que ahora nos dice el libro de Romanos, que nosotros somos fuertes? En el camino, mis hermanos, que nosotros seguimos ahora en el Señor, la Biblia, mis hermanos, a través del apóstol Pablo hablándonos del Señor, dice que nosotros somos fuertes. Y como fuertes, mis hermanos amados, que la Biblia dice que somos, tenemos que cumplir. Tenemos una misión, una encomienda de parte de Dios. Y esa misión, mis hermanos, dice, usted dijo, somos fuertes, ¿verdad?
¿Quién no dijo somos fuertes? Todos, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, mis hermanos, el apóstol, a través del apóstol Pablo dice, así que los que somos fuertes. Entonces cuando nosotros reconocemos que somos fuertes, debemos, mis hermanos, mire, dice debemos, tenemos un deber, tenemos algo que hacer. ¿Y qué es ese algo que tenemos que hacer? Dice, soportar las flaquezas de los débiles. En este camino que nosotros seguimos, mis hermanos, cuando yo le decía al principio que cada uno de nosotros sabemos cómo estamos, ¿verdad? Nuestra forma de ser, ¿cómo está? ¿Estamos capaces, estamos con esa actitud de ser esos que dan esa palabra de ánimo, de fe, de esperanza? ¿Verdad? Porque esa es la misión que Dios nos ha dado en este tiempo. Dice, porque los que somos fuertes debemos. Ahora bien, no es fácil lo que el Señor nos pide. Dice, debemos soportar las flaquezas. ¿Qué son las flaquezas? Flaquezas, mis hermanos, son debilidades, son defectos, son formas de ser que a nosotros no nos parece, pero están también en el reino de Dios. En el reino de Dios, mis hermanos, hay hombres fuertes y hay hombres débiles. Entonces, si nosotros reconocemos y creemos por fe, mis hermanos, que somos fuertes, tenemos una misión que cumplir. Muchas veces, mis hermanos, nos ofenderán, muchas veces nos dirán cosas que no nos gustan, pueda que yo no le caiga bien a alguien, y no lo sé. Pero si lo sé, no voy a decir, uy, ese hermano, ajá, no. Así que, no. Sino que si yo me considero fuerte, mi actitud tiene que ser diferente con esa persona. A lo mejor voy a tratar de acercarme más a esa persona, porque a lo mejor no me conoce, no sabe cómo soy. A lo mejor me conoce de vista, pero no conoce mi forma de ser, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo, no sé por qué, pero yo le caía mal a la gente. Sí, tenía un grupito de amigos, y ese grupo de amigos a lo mejor me presentaban otro amigo, yo les saludaba y tal, y no me conocían de nada, pero me veían y yo ya les caía mal. Pero al tiempo, mis hermanos, se relacionaban, trataban, veían que era así, yo pues, como el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, un poco carismático, alegre, bromista. Entonces decían, ya se sinceraban y se abrían. Decían, oye, tú eres chévere. Antes me caí, de verdad que antes me caías mal. Y yo pensé, decía, pero ¿cómo le puedo yo caer mal si ni siquiera me conocía? Y eso, mis hermanos, es lo que muchas veces nos pasa. Podemos ver a la persona y ya nos cae mal, y ni siquiera es un hermano o una hermana que le hemos tratado. Entonces, mis hermanos, que no haya ese sentir en nuestro corazón, porque los que somos fuertes, los que somos unos soldados de Cristo, tenemos que tener un cambio de mentalidad y tener una actitud diferente y soportar, mis hermanos amados, dice la Biblia, las flaquezas de los débiles. Hay débiles y hay fuertes. Miren, mis hermanos, en la Biblia, por ejemplo, podemos ver hombres fuertes, ¿no? El mundo puede catalogar un hombre fuerte por su estatura, por cómo se ve musculoso, ¿verdad? Por cómo tiene esa forma de ser. A lo mejor al apóstol Pablo, ¿cómo lo veían? Como un hombre fuerte, ¿verdad? Ese hombre, a lo mejor lo veían y ya temblaban. Pero, mis hermanos, a lo mejor físicamente el apóstol Pablo no era un hombre como el mundo puede creer que es un hombre fuerte. Entonces, mis hermanos, aunque nosotros no seamos fuertes, fornidos, grandes, ¿verdad? Somos unos bajitos, otros gorditos, flaquitos. La fuerza nosotros la llevamos en el Espíritu. Y esa fuerza espiritual, mis hermanos, Dios nos va a dar siempre y cuando nosotros decidamos tener esa conexión con papá, esa conexión con el Señor. Estamos, mis hermanos, en un mundo espiritual. Mis hermanos, ¿cómo era Sansón, por ejemplo? Sansón, dice la Biblia, ¿no? Que cogía una mandíbula y iba, mataba de 1000 en 1000. Cogía y decía 1000 filisteos, solito. La Biblia dice que él solo mataba a la gente. Entonces, imagínense en cómo era. Físicamente, mis hermanos, un hombre fuerte, ¿verdad? A lo mejor igual lo veían y tenían miedo. Pero, mis hermanos, ¿cómo estaba Sansón en su interior? Débil. Veía una filistea y se le iba la baba, ¿verdad? Perdía la fuerza. Yo creo hasta, no sé, hasta las trenzas se le deshacía, ¿verdad? Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que, mis hermanos, dice la Biblia, que soportar las flaquezas de los hermanos débiles.
Usted puede ver un hermano, ¿verdad?, que viene constantemente, ayuna, ora, está metido en la oración, está sirviendo, que pim, pam, que por aquí, por allá. Y puede decir, wow, gloria a Dios, hermano, está fuerte ahí. Y resulta que ese hermano ha estado hablando mal de mí, ¿verdad? Como el otro día nos decía el pastor, mis hermanos, el hecho de que nosotros ayunemos, el hecho de que nosotros oremos y estemos aquí sirviendo y todo, eso no nos cataloga como hombres fuertes. Como hombres fuertes, mis hermanos, la Biblia nos cataloga y nos enseña que nosotros tenemos que estar fuertes, pero en nuestro espíritu. Tenemos que activar, mis hermanos, el espíritu, porque a medida que nosotros activemos el espíritu, entonces ahí sí nosotros vamos a poder de verasmente ser esos hombres fuertes que la palabra dice que tenemos que ser. Y vamos a poder soportar las flaquezas de los débiles. ¿Y sabe por qué? Porque el evangelio se trata, mis hermanos, de no agradarnos a nosotros mismos. Mis hermanos, Romanos 15:2 dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué es bueno? Bueno, mis hermanos, es algo que nos ayuda a bien, ¿verdad? Es algo que nos sirve, mis hermanos, para algo bueno en nuestra vida. Eso es algo bueno. Cuando yo leía, mis hermanos amados, el libro de Romanos, veía como en estos últimos tiempos los mensajes que el Señor me ha podido dar siempre eran mensajes que al final hablaban de unidad. Y yo decía, Señor, aquí en el verso 6, Romanos 15:6 otra vez dice, porque unánimes a una voz, dice, glorifiquéis al Dios y Padre nuestro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, tanto los fuertes como los débiles tenemos que estar unidos. Tiene que haber una unidad, mis hermanos amados. Como por ejemplo, como cuando la gente veía a Sansón y lo veía así fuerte, ¿no? La gente, ¿cómo sabría ver a David? Si David era un pastorcillo. Si a lo mejor a él lo veían débil, ¿verdad? Decían, pero este hombre, que vaya a pastar las ovejas. Fue Samuel a ungir al rey, al que sería el futuro rey de Israel, y ni siquiera su padre lo catalogaba, ¿verdad? Él decía, este no califica para ser el rey. Vénganse mis hijos, los que eran los soldados del ejército, los que a lo mejor tenían porte de soldados, los que estaban fuertes, tenían a lo mejor hasta el hablado diferente. Entonces ellos sí calificaban. ¿Según qué? Según los ojos del padre, ¿verdad? De David. Incluso fue el profeta fue Samuel y vio y dijo, pues, alguno de estos tiene que ser. Y Dios le dijo, no, porque tú miras, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más yo miro el corazón. Dios nos mira adentro. David no calificaba como para rey, ¿verdad? Por su estatura, a lo mejor dice que era pequeño. Su padre lo veía a él como el de los mandados. Dice que cuando él fue y venció a Goliat, él no iba a vencer a Goliat. Producto de la obediencia a su padre fue la victoria que él tuvo contra Goliat. Porque su padre le dijo, ves a ver cómo están tus hermanos y llévales de esta merienda, y cuando ya los veas cómo están, también me vienes y me dices cómo están, así yo estaré tranquilo. Entonces él se fue y en obediencia a lo que su padre le dijo, porque su padre lo veía como el de los mandados, él llegó allá y vio y tal, y dijo, pero este hombre que está diciendo, está hablando mal de mi Dios. Entonces fue y hizo lo que todos los fornidos, lo que todos los fuertes por fuera no pudieron hacer. Aquel hombre pequeñito, aquel hombre que no daba la talla, resulta que fue el más fuerte de todos, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, que nada nos convenza, mis hermanos, de lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien, mis hermanos, ahora nosotros, ¿cómo hacemos para agradar a nuestro prójimo? Yo le voy a dar 4 puntos. Mire, dice, no intentando hacer nada por contienda. O sea, mis hermanos, no tratar de demostrar al hermano mi capacidad. La capacidad que yo tengo es solamente porque la gracia de Dios ha venido sobre mi vida. Independientemente, amén. Cada uno tiene su capacidad, cada uno sabe cómo se organiza, cómo hace las cosas. Gloria a Dios, porque el hermano es parte de esta familia y parte del reino de Dios. Amén. Otro punto, mis hermanos, es con humildad. ¿Por qué? Porque Dios lo exalta. Al humilde Dios lo exalta. Más al altivo, más al que se cree fuerte pero no es fuerte, Dios lo mira de lejos. Amén. Otro punto, mis hermanos, dice, no mirando al hermano como a inferiores.
¿Por qué? Porque todo lo que somos es, ya le he dicho, por la gracia de Dios. Cuarto punto, sin egoísmos, con unidad, porque es el sentir que hubo en Cristo Jesús. En el verso 6, en Romanos 6, dice que unánimes, ¿verdad? A una sola voz glorifiquemos el nombre de papá. Somos parte del mismo cuerpo. Entonces, mis hermanos amados, abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y mire lo que dice la palabra, mis hermanos. Vamos a leer, voy a leer del 3 en adelante. Sí, dice, mire, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, dice el Señor, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, él decidió dejar todo lo que tenía, todo lo que era, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos aquí reunidos, mis hermanos, en este camino por el cual nosotros hemos decidido seguir. Solamente hay un fin. Un día vendrá nuestro Señor Jesucristo, su venida está cerca, dice la palabra, y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, tiene que haber una unidad en la casa de Dios. Mis hermanos, si estamos unidos, prevaleceremos. Animémonos, los que estamos fuertes, a los que estamos débiles. Amén. Va a llegar un momento, mi hermano amado, que el débil se va a fortalecer. Todo es un proceso. Acuérdese usted cómo empezó. Sí, muchas veces, mis hermanos, yo medito cómo empecé yo. Hambriento y sediento de la palabra, sí, con necesidad de que me enseñen, con necesidad de saber y de aprender. Y somos fuertes. Mis hermanos, que el enemigo no nos convenza de lo diferente. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros no podemos acercarnos con confianza a la gente, porque el enemigo pone un pensamiento en nuestra mente, ¿no? Y dice, tú te tienes que preparar, tú te tienes que capacitar, ¿verdad? Tienes que aprender más, necesitas tener las palabras apropiadas, las palabras adecuadas. Y Dios le dijo a Jeremías, no digas soy un niño, porque donde tú vayas, yo pondré mis palabras en tu boca. Entonces yo digo, Señor, donde nosotros vayamos, vas a poner tú las palabras en mi boca. Y no sé si a usted le pasa, a pesar de que muchas veces nos ataque ese pensamiento, ¿no? De falta de capacidad, de falta de conocimiento y tal. Vemos que nos acercamos donde una persona y empezamos a fluir, ¿verdad? Empieza usted a hablarle con versículos, a decirle cosas de la Biblia, y dice, pero madre mía, yo aquí he estado evangelizando y yo estas cosas ni sabía que sabía, ¿verdad? Un poco repetitivo, pero es así. Entonces, mis hermanos, que el enemigo no nos convenza de eso. El enemigo, mis hermanos, va a trabajar ¿dónde? Su campo de batalla es nuestra mente. Amén. Tenemos, mis hermanos, que enfocarse. Yo le decía a mi esposa, también le decía a mi vida, tenemos nosotros, cuando nos acercamos a la gente, ir convencidos. Yo pienso que no estoy capacitado, pero tengo que ir, porque creo que la palabra dice que Él pone las palabras suyas en mi boca. Entonces yo voy a decirle no lo que yo le quiero decir, sino lo que Dios pone en mi corazón, y es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que el enemigo, nosotros desechemos ese mal pensamiento. Le decía a mi esposa también, si no me pongo a pensar yo, ¿cuándo voy a hablar del Señor? Si siempre pienso que no estoy capacitado,
si siempre pienso que no puedo? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a decir yo, estoy capacitado, soy capaz? Si yo le estoy dando cabida a ese pensamiento en mi vida, en mi mente, ¿verdad? Le digo a mi esposa, llevamos como 5 años en el Señor y ese pensamiento tiene que ser desechado de nuestra mente, ¿verdad? Digo, en todos estos años hemos recibido enseñanzas, hemos recibido predicaciones, hemos recibido discipulados. Sabemos cómo empezar, sabemos por dónde entrar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que va añadiendo las almas como Él quiere. Entonces Él va a trabajar, Él va a hacer que ese ambiente, mis hermanos, ese ambiente que nosotros necesitamos sea el correcto, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Abra su Biblia, mi hermano amado, y con eso terminamos, en el libro de Hebreos 10. Y vamos a ver, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Hebreos capítulo 10. ¿Y sabe qué pasa, mi hermano amado? ¿Sabe nosotros cómo tenemos que hacer? Quise traer, sino que se me olvidó. Quise traerle, mi hermano amado. Yo, por ejemplo, trabajo en una tienda, pues trabajo en la panadería, ¿no? Saben que vendemos productos latinos y todo. Entonces, cuando usted quiere degustar algo de su país que aquí no lo encuentra, ¿qué hace? Va a una tienda latina y compra, porque hay enlatados. Entonces, la persona que inventó ese enlatado lo hizo con un fin. ¿De qué? De preservar el sabor, de preservar el producto que usted tiene que consumir y no puede porque no está en su país. Pero entonces usted va a la tienda y compra y sabe que en ese bote gente pensó, gente trabajó y dijo, voy a preservar aquí este producto, este sabor para que otras personas disfruten porque no pueden. Sí, entonces mire, mi hermano, hágase, o sea, imagínese esa relación, ¿no? Y dice el verso en Hebreos 10, el capítulo 38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios, mis hermanos amados, nos ha dado a nosotros este cuerpo, este envase, ¿verdad? Y así como estas personas piensan en preservar el producto, Dios pensó, mis hermanos, en preservar nuestra alma. Así que, mis hermanos amados, para que nosotros podamos hacer que lo que Dios puso en nosotros sea preservado, tenemos también que tener fe. Se trata de fe. Se trata de creer que estoy capacitado. Se trata de creer que soy fuerte. Se trata de creer que estoy en el camino correcto y todas las cosas me van a salir bien. Amén, mis hermanos. Amén. Cierra sus ojitos, sí. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te quiero agradecer, Señor,